Bueno, bendiciones la noche de hoy. Les saludo a todos la noche de hoy. No sé quiénes estarán por allí, no sé si estará la pastora Rina, Dubrasca, el que esté por allí que me envíe un comentario para saber cómo estamos con el audio la noche de hoy. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite poder estar por acá y estaremos hablando algo sumamente interesante, señores. Estaremos hablando algo sumamente interesante. Así que bueno, esperemos en el Señor que los que suban tengan la suficiente paciencia para estar allí y recibir la palabra de la noche de hoy. Estamos felices por todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Dios ha estado haciendo cosas maravillosas, así que bueno, estamos agradecidos con el Señor, agradecidos con el Señor. Gloria al Señor, les bendigo a todos los que están y los que estarán en los próximos días conectándose con este mensaje. Les envío un gran saludo a todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. La pastora Rina les envía saludos. Estamos en avivamiento, señores. Estamos en avivamiento. Dios ha estado haciendo grandes cosas. Gloria al Señor. Yo estuve ahorita recordándome que hacen como quizás 20 años atrás, no sé. Yo estuve visitando, fui de campaña a la cárcel de San Juan de los Morros. Estuve predicando allí 14 días, 12 días. Estuve predicando allí. Andaba con una gente por ahí. Y yo sé que cuando Dios nos mueve con un propósito. Detrás de todo lo que nosotros hacemos, siempre hay un propósito divino. No estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén, Diana. No estamos haciendo lo que estamos haciendo no nos movemos por sentimientos. Y recuerdo que el primer día que yo entré a la cárcel de San Juan, estábamos en la máxima de San Juan de los Morros. Yo tuve una visión porque entendemos que la oración juega un papel fundamental para que muchos puedan ser alcanzados, para que muchos puedan percibir el socorro de Jehová. Necesitamos estar en una vida de oración de todos los días. Y recuerdo que un día, uno de los días de esa campaña, tuve una visión. Y la visión que yo veía era que yo levantaba las manos. Yo generalmente no hablo de este tipo de cosas. Pero en la visión veía que yo levantaba las manos y que el cielo se abría y del cielo era bajada una gran llave. Y recuerdo que en aquella visión el Señor me dio una palabra y la palabra que el Señor me dio fue: te he traído a este lugar para que muchos sean libres. Amado, y durante todos los días que yo estuve predicando, durante todos los 12 días que yo estuve predicando adentro en la penitenciaría, Dios abrió las puertas de la cárcel para que muchos fueron sorprendidos porque recibieron libertad. Muchos fueron sorprendidos
con boletas de excarcelación. Las puertas de la cárcel se abrieron. Dios empezó a hacer maravillas en ese lugar. Porque muchas veces nosotros, amén, Dubrasca, muchas veces nosotros no entendemos la realidad lo que es tener una vida de oración, lo que es tener una vida de oración. Entonces pienso que es fundamental esto que le voy a hablar, es fundamental. Será relevante lo que le voy a hablar. Tendrá una alta importancia lo que le voy a hablar, lo que le voy a compartir. Porque sé que, y he hablado esto quizás cientos de veces lo he hablado, la oración juega un papel fundamental. La oración juega un papel fundamental. La razón por la cual muchos no son alcanzados es porque hay pobreza espiritual en la vida de la iglesia. Pero yo sé que Dios, y sé que voy lento siempre, pero yo sé que Dios ha determinado hacer grandes cosas. Y este año veremos a Dios hacer cosas extraordinarias. Veremos a Dios hacer cosas extraordinarias. Pero necesitamos orar tanto como se oró por nosotros. Porque para que usted pudiese estar ahí, alguien tuvo que orar. Alguien tuvo que orar. Porque hay realidades espirituales en las cuales las personas están encarceladas. Entonces, para que usted pudiese estar allí la noche de hoy, para que yo pudiese estar aquí la noche de hoy, alguien tuvo que orar muchísimo, alguien tuvo que gemir, alguien tuvo que clamar, para que nosotros pudiésemos percibir el socorro de Jehová. Dios puede hacer lo imposible posible si nosotros nos entregamos a una vida de oración. Lo voy a repetir, si nosotros nos entregamos a una vida de oración, Dios puede hacer que las puertas de la cárcel sean abiertas. Si nosotros nos entregamos, si realmente nosotros entendemos el peso y la demanda que esta palabra va a colocar sobre nosotros, si nosotros nos rendimos en oración a Dios, si nosotros nos rendimos en un gemido profundo, en el secreto, entonces Dios hará que las puertas del infierno se abran. Dios hará que los que están oprimidos sean libres. Dios hará que lo imposible, que lo inconquistable sea conquistable. Si nos rendimos, si nos quebrantamos, así como cuando el apóstol Pedro fue tomado y fue encarcelado, la escritura dice que aunque Pedro estaba custodiado en la cárcel, en el libro de los Hechos capítulo 12, la Biblia dice que sin embargo la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él, hasta que un día la Biblia dice que ocurrió algo en esa cárcel. Porque no es que Dios haya dejado de ser Dios, es que la iglesia ha dejado de estar en la posición que le corresponde. Pero si somos obedientes y nos movemos en la dirección correcta, si somos sensibles y nos postramos, si somos obedientes y entramos
en el cuarto de guerra, entonces Dios hará que eso que aparentemente es imposible, amado, Dios traerá una respuesta al pronóstico y al diagnóstico que hay. Porque la oración todo lo puede. La oración todo lo puede. Y yo sé que Dios sigue estando disponible para provocar una gran cosecha y un gran avivamiento en nuestras comunidades. En nuestras comunidades. Por eso, si hay algo por lo que necesitamos orar, es para que Dios traiga un avivamiento. Yo le he dicho al Señor, Señor, necesitamos un avivamiento. Necesitamos que los milagros que ocurrieron en este libro que conocemos como la Biblia se manifiesten en nuestras comunidades. Por eso, si hay algo por lo cual usted debe orar, amado, si hay algo por lo cual usted debe gemir y suplicar delante de la presencia de Dios, es que Dios pueda concederle a usted un espíritu de oración. Y que podamos orar como oró Pablo, cuando Pablo dice que él oraba y dice que la oración de Pablo era tan profunda. Cuando le habló a los Gálatas, dice que Pablo gemía como la mujer que estaba a punto de dar a luz. Pablo también dice que el espíritu mismo que está dentro de nosotros gime, y dice que el espíritu gime con gemidos indecibles. Por allá, cuando vamos a la carta de Santiago, cuando habla de que Elías oró fervientemente, y fíjese que la palabra fervientemente literalmente tiene que ver con la posición en la cual se colocaban las mujeres hebreas cuando estaban a punto de dar a luz un hijo. Entonces, nosotros estamos esperando que Dios haga cosas extraordinarias. Nosotros estamos esperando que los milagros que fueron hechos en la Biblia ocurran. Amado, pero hemos abandonado nuestra posición. Hemos abandonado nuestra posición. Y por eso es que la realidad que tenemos, por eso cuando usted va a las campañas, los primeros que están endemoniados son los evangélicos. Los primeros que están endemoniados cuando vamos a los cultos son los evangélicos. Porque mucho se ha hecho para atraer a las multitudes a la iglesia, pero la iglesia ha abandonado la vida de oración. Y por eso es que hay tantas personas atrapadas. Hay muchísimas realidades en las cuales una persona puede estar atrapada. Por eso es que no hay, algo que le pedí al Señor hoy era que necesitábamos ser efectivos, amado, pero jamás seremos efectivos, jamás, si no estamos en la posición correcta. Estoy hablándole de principios generales de la guerra espiritual. Principios generales de la guerra espiritual. La razón por la cual hemos dejado de ser una iglesia con evidencia
es porque hemos abandonado el cuarto de la oración. Pero Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de ser Dios, y dice el profeta Isaías dice que el oído del Señor no se ha agravado para no oír. Él puede responder, Él puede ser propicio a la circunstancia, Él puede ser propicio y favorable a las realidades que embargan a su comunidad. Él puede hacer que literalmente la gloria del Dios de Israel se mude a su casa, a su vida y a su localidad. Él puede hacer que literalmente las puertas de hierro se abran por sí solas. Él puede hacer que lo que está torcido sea enderezado, siempre y cuando nosotros estemos en la posición correcta. Por eso, aunque Elías oyó la voluntad de Dios, aunque Elías había escuchado el decreto, el designio del Eterno, oír el designio y el decreto del Eterno, el profeta entendió que no era suficiente, que él tuvo que invertir horas y horas y horas en oración para que la voluntad que se le había revelado pudiese ser cumplida. Amado, nosotros no entendemos muchas veces el alcance que no podríamos alcanzar si tuviésemos una vida de oración correcta. No hay nada imposible para Dios, pero estamos invadidos y rodeados de imposibilidades. Las expectativas, esto es tremendo, es tremendo. Yo quisiera, pero no voy a tomarme todo el tiempo para hablar de eso, pero cuando yo estuve en aquella ocasión predicando en la cárcel de San Juan de los Morros, eso hace como 20 años o más, todavía ni estaba casado, yo pude ver esa realidad manifestada. Dios puede romper las cadenas que atan a tus hijos. Dios puede romper las cadenas que atan a tu familia. Dios puede romper las cadenas que atan a tu comunidad, si tú comienzas a caminar en la dirección correcta. Elías tuvo que orar. Elías tuvo que orar. Elías tuvo que interceder. La voluntad de Dios era que no lloviese, pero Elías tuvo que orar para que la voluntad pudiese ser cumplida, para que la voluntad pudiese ser cumplida, para que la voluntad pudiese ser cumplida. Por eso, después de tantos años de oír la voz de Dios, seguimos estando en el mismo lugar y en la misma posición. La razón por las cuales, una de las muchas razones por las cuales el designio del Eterno no es cumplido, es porque no tenemos una vida de oración ferviente. Quiere decir que en nosotros tiene que haber un gran sentido de entusiasmo. Amado, tiene que haber en nosotros un gran sentido de entusiasmo por ver cumplida la voluntad que se nos entregó, por ver cumplida la voluntad que se nos reveló. Por eso todos los hombres de la Biblia tuvieron que ser hombres de oración, y de hecho nada ocurrió en la Biblia, nada. Todo lo que fue manifestado en la Biblia fue manifestado exclusivamente a través del espíritu de la oración. Jesús mismo tuvo que invertir horas y horas
y oras en oración. La Biblia dice que aún siendo muy oscuro en muchas oportunidades, Jesucristo tuvo que subir al lugar alto, porque para que la voluntad fuese cumplida, amado, la oración es el catalizador del cumplimiento, el catalizador del cumplimiento de la voluntad que se reveló en el secreto, tiene que ver con una vida de oración. Cuando Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Tiene que ver literalmente con el espíritu de oración que había en los hombres de la Biblia. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Entonces yo puedo decir, porque yo hablo de lo que yo vivo, yo puedo decir, puedo testificar la noche de hoy que una vida de oración, que Dios a través de una vida de oración sí puede cambiar nuestras realidades. Que hay puertas, que durante mucho tiempo han estado cerradas, pero esa realidad puede ser cambiada. Todas las realidades que usted pueda estar experimentando la noche de hoy, todas las realidades que su familia pueda estar experimentando la noche de hoy, Dios puede ser propicio y Dios puede ser idóneo en esas realidades y transformarlas. Porque Dios no ha dejado de ser Dios. He dicho, Dios no ha dejado de ser Dios. Yo recuerdo que anteriormente, cuando salíamos a campaña, la gente que pasaba por el frente de la campaña caían al piso. Yo recuerdo que hace 25 años atrás, la gente no deseaba irse de los servicios. Yo recuerdo que hace 27, 30 años atrás, los milagros que ocurrieron en este libro llamado la Biblia ocurrían en nuestras congregaciones. Yo recuerdo que muchos de los que iban a visitar a los presos en la cárcel del Rodeo, en su mayoría mujeres, fueron convertidas yendo a visitar a los hijos en esos lugares. Y todo lo que le estoy mencionando la noche de hoy tiene que ver con una iglesia que estaba orando sin cesar. Porque el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. Tiene que ver con, amado, tiene que ver con un alto grado de entusiasmo. Porque oír la voz de Dios no es suficiente para que la voluntad de Dios sea cumplida. Yo recuerdo, amado, que en muchos de esos servicios que se hacían, yo vi a hombres forrados en collares, brujos, siendo tomados por el Espíritu de Dios. Yo vi muchas realidades ser transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Yo recuerdo que había un hombre que estaba moribundo en un calabozo y se oró por él, no tenía esperanza y Dios le devolvió la vida. Porque había una iglesia que estaba en la posición correcta. Porque había una iglesia que estaba orando. Amado, muchas de las personas que iban a sabotear las campañas terminaban siendo convertidas.
Muchas de las personas que iban a burlarse terminaban siendo arrastradas por el poder de Dios. Muchos de los que eran ateos, que no estaban en convicción, eran convencidos debido al alto grado de influencia que había en esas campañas. Muchas personas, yo fui testigo de que en esas campañas muchas personas recibieron milagros en asuntos que humanamente eran imposibles. Paralíticos caminaban en esas campañas, ciegos veían, mudos hablaban, sordos recibían la capacidad para oír, porque el alto grado de realidad espiritual en el cual operaba la iglesia era demasiado alto. Amado, cuando el profeta Jeremías dice, este es un llamado que Dios le está haciendo a los que están allí, necesitamos regresar a las rodillas, necesitamos regresar a los días de oración, necesitamos volver al lugar alto, necesitamos regresar al cuarto de guerra, necesitamos regresar a los días de ayuno. Yo recuerdo que hace 20 años atrás subíamos a los montes y había gente allí encerrada 4, 5, 6, 7 días en ayuno. Su nombre sea la gloria. El problema es que nosotros queremos el resultado, amado, pero ¿cuánto tiempo se tuvo que invertir en oración para que tú pudieses estar allí hoy? ¿Cuántos años o cuántos meses alguien tuvo que orar por nosotros? Porque estábamos oprimidos, porque teníamos demonios, porque estábamos atrapados en vicios, porque estábamos bajo el poder de la brujería y de los hechizos. Alguien entendió que tenía que orar para que nuestra realidad espiritual pudiese ser cambiada, para que nuestra realidad espiritual pudiese ser transformada. Entonces nosotros queremos el resultado, pero no queremos pagar el precio. Jesús mismo tuvo que pagar el precio en oración por la liberación de los cautivos. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, hablando acerca de Jesús, dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero aunque Dios estaba con él, Jesús tuvo su vida que invertirla en horas, horas, horas y horas de oración para que la voluntad de Dios pudiese ser cumplida en esta tierra. Cuando Jesús dice, por ejemplo, por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cuando Jesús dice, mas cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Toda la evidencia de poder, todos los milagros, toda la fuerza, toda la potencia, toda la liberación, toda la manifestación que vemos en el ministerio público de Jesús, solamente era la consecuencia de una vida privada y secreta, horas y horas invertidas en oración para que la voluntad de Dios pudiese ser cumplida en el campo público. Entonces nosotros queremos la recompensa del público. Nosotros
queremos la cosecha que tuvo Jesús. Nosotros queremos los milagros que tuvo Jesús sin vivir la vida que vivió Jesús. Entonces él dice, cuando tú vayas a orar, entra a tu recámara y cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en el secreto. Por eso Jesús no oró en su ministerio público, jamás oró públicamente por ninguno. Cuando Jesús iba al público, solamente iba a establecer la voluntad que se le había revelado en el secreto. Una vida rendida en oración. Tiene que ver, amado, el asunto es que nosotros tenemos que reconocer que la realidad espiritual de la iglesia de este tiempo ha cambiado. La iglesia de este tiempo no es la misma de la iglesia de hace 20 años. Amado, la realidad de la iglesia de este tiempo no es la misma realidad de la iglesia de hace 30 años, de la iglesia que yo conocí. Yo conocí hombres que oraban 17 horas. Yo nací en una iglesia donde el que menos oraba, oraba 5 horas al día. Yo nací en una iglesia donde los servicios duraban 7 horas. Yo nací en una iglesia donde una predicación duraba 3 y 4 horas, porque los predicadores estaban encendidos. Amado, cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo en uno de esos servicios de la iglesia donde yo me bauticé, vive Dios en cuya presencia estoy, que yo duré más de 7 días sin poder hablar el español. No podía hablar español, porque la realidad espiritual de esa iglesia era tan alta. Amado, era imposible que se pudiese hablar en español en esa iglesia, porque la realidad espiritual que había era demasiado profunda. Hombres en oración. Amado, para que usted pudiese hablar con el pastor donde yo me bauticé, el pastor duraba 3 días en rodillas. El pastor duraba 3 días en rodillas. Nosotros generalmente veíamos al pastor era cuando iba a ministrar, pero cuando usted preguntaba por el pastor, la única respuesta que usted recibía era, el pastor está orando. Y por eso es que la iglesia que yo conocí no se parece a la que tenemos hoy. Porque la iglesia de hoy está vacía de realidad. La iglesia de hoy está desnuda. La iglesia de hoy está vacía de gloria. La iglesia de hoy no tiene autoridad. La iglesia de hoy está sin evidencia. Está desnuda. Está en miseria. Está en indigencia. Gloria al Señor. Porque hemos abandonado nuestra posición. La Biblia dice que a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino caminando sobre las aguas. Pero según por lo que hemos estudiado, antes de Jesús venir caminando sobre las aguas, estuvo aproximadamente Jesús entre 7 y 9 horas de oración. Porque la oración es el medio, es el canal, la oración es el catalizador del cumplimiento. Por eso es que muchas de las cosas que Dios te ha dicho no se han cumplido. Por eso es que muchas de las cosas que te han profetizado no se han cumplido. Por eso es que muchas
de los milagros de los cuales se hablaron de ti no se han cumplido. Porque, escuche esto y vamos a ver si la gente recibe esto. Usted necesita orar por el cumplimiento de lo que se le reveló. Usted necesita orar. Usted necesita subir al monte. Usted necesita subir al lugar alto. Usted necesita salir del sitio del confort. Usted necesita dejar de comer carne. Usted necesita subir al monte. Usted necesita cambiar de posición. Su nombre sea la gloria. Escuche que la Biblia dice que cuando la Biblia dice que Elías oró fervientemente, quiere decir que Elías tuvo que orar hasta que la voluntad fuese cumplida. Aunque Elías no veía, Elías tuvo que orar. Y oró hasta que la voluntad fue manifestada. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Los predicadores de antes ayunábamos 3 días para predicar un día. Ahora queremos ayunar un día para predicar 3 días. Por eso es que no hay realidad. Por eso es que no hay realidad. Por eso es que la gente sigue estando cautiva. Por eso es que no hay autoridad para reprender. Por eso es que no hay autoridad para hacer que un paralítico camine. Por eso es que los milagros no ocurren. Por eso es que la gente, aunque está en el culto, sigue estando atrapada en realidades espirituales. Porque la iglesia abandonó la posición. Entonces, necesitamos pujar para que la voluntad sea cumplida. Escuche. Necesitamos pujar como puja la que está embarazada cuando está a punto de dar a luz. Necesitamos pujar para que la voluntad sea cumplida. Necesitamos entrar en el gemido profundo para que la realidad de nuestras manifestaciones públicas sean cambiadas. Necesitamos pujar porque Elías tuvo que pujar. Cuando dice que oró fervientemente, esa palabra fervientemente, hay una raíz hebrea que está asociada con lo que es la palabra pujar. Elías tuvo que pujar. Cuando Elías le dijo al criado, sube y dime qué ves. Y el criado cuando bajó le dijo, no veo nada. La Biblia dice que el profeta envió al criado 7 veces. 7 veces, porque el número 7 tiene que ver con la culminación de algo que Dios te dijo. Lo voy a repetir, el número 7 tiene que ver con la culminación de algo que Dios te dijo. Tiene que ver con el cierre de un ciclo. Tiene que ver con que el ciclo de la maldición va a ser cerrado. Tiene que ver con una lluvia específicamente asociado. Hay un tiempo glorioso que Dios ha reservado para los que están orando. Lo voy a repetir, hay un tiempo glorioso, hay un tiempo glorioso, hay un tiempo glorioso que Dios ha reservado para los que están orando. Pero la Biblia dice que Elías tuvo que orar. Y tuvo que orar para que la maldición fuese quitada de la tierra. Tuvo que orar para que se cerrara el ciclo de maldición
Alabado sea Dios. Por eso entendemos, amados, entendemos, y sé que hay mucho que hablar al respecto de esto, que una de las cosas que ha impedido el avance del reino de Dios ha sido la falta de oración que hay en la iglesia. Por eso yo siempre he dicho que todos los servicios de la iglesia deberían de ser de oración. Todos los servicios de la iglesia deberían de ser servicios de oración. Hasta que la voluntad sea cumplida. Hasta que la voluntad sea cumplida. Hasta que ocurra. Hasta que el designio que se nos reveló sea cumplido, necesitamos orar. Necesitamos orar. Y si usted ha perdido el interés, si usted, su vida de oración está pobre, la oración suya debería de ser: Señor, dame un espíritu de oración. Dame un espíritu de oración. Y Dios va a responder. Y Dios va a responder. Y Dios va a responder. Y habrá un cambio. Y habrá un cambio. Por eso, cuando usted ve la realidad de los grandes ministerios de esta ciudad, vaya a la gran mayoría de las iglesias de esta ciudad, están vacías de Dios. Porque estamos embargados por el entretenimiento. Hemos llenado la iglesia de payasos. Hemos llenado la iglesia de conciertos. Hemos llenado la iglesia de muchas cosas, pero no hay autoridad en la iglesia. La iglesia está desnuda. No hay autoridad en la iglesia. Porque se abandonó las rodillas. Yo recuerdo aquí en una iglesia de Petare un pastor, que está muy anciano ya. Yo cada vez que entraba el culto, ese pastor siempre estaba de rodillas. Cuando usted preguntaba por ese anciano, le decían: está en ayuno. Pero hoy, Pastora Rina, consideramos esto como una banalidad. Usted hablar de oración, ya usted es un religioso. Pero lo que ha mantenido a la iglesia históricamente en avivamiento ha sido el espíritu de oración que ha estado en la iglesia. Y por eso es que no hay avance. ¿Por qué no hay avance en la iglesia? ¿Por qué se evangeliza y no hay cosecha? Falta buscar a Dios hasta que Dios se haga real. Falta buscar a Dios hasta que Dios se haga real. Por eso, fíjese, mi amado, que la raíz de muchos o de todos los problemas que vemos en nuestras comunidades son esencialmente espirituales. Nosotros queremos cambiar realidades espirituales haciendo cosas naturales. Nosotros queremos traer cambios a nuestras comunidades llevando payasos, llevando títeres. Nosotros queremos ser una respuesta a una realidad espiritual con cosas seculares. Cuando Pablo dice, cuando yo empiezo a hacer live, hermanos, se empiezan a alborotar voces. Cuando Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Lo único que traerá cambio, lo único que traerá cambio a las realidades espirituales de nuestras comunidades, lo único que traerá viento de Dios será una iglesia que está operando en el espíritu de la oración. Nosotros queremos transformar la realidad espiritual de nuestra comunidad haciendo obras sociales. Y eso no está mal. No está mal que usted lleve un par de zapatos a alguien. No está mal que usted lleve un plato de comida a alguien. No está mal que usted supla la necesidad material que hay en la vida de alguien. Pero entienda que los problemas reales que pueden mantener a alguien en una condición, quizás de indigencia o de adicción, amado, hay realidades espirituales. Hay realidades espirituales. Yo recuerdo que una vez fui a una iglesia, la pastora Rina, mi esposa que está ahí, ella fue conmigo, a una iglesia que no queremos ni nombrar. Hermano, ese día que por gracia de Jesucristo pude predicar, todos los que danzaban en el altar estaban endemoniados. Todas las danzarinas estaban endemoniadas. Porque tenemos una realidad. La iglesia está vacía. Quizá la multitud pueda ser atraída por los payasos y por los títeres. Mi hermano, pero una realidad espiritual. Por eso es que usted va a los servicios y la gente no quiere ir a los servicios. Por eso es que usted va a los servicios y usted siente, hay un vacío. Por eso es que usted va a los servicios y usted va a buscar respuesta y no hay respuesta. Amado, en la iglesia donde yo me bauticé, que me doctrinaron en esa iglesia, era casi imposible que algo pudiese estar oculto, porque era así, que lo que estaba escondido. Pero cuántas realidades no hay ocultas en la vida, aún de muchos pastores, porque el pueblo perdió el discernimiento, porque se dejó de buscar a Dios. Y por eso es que hay dureza en el corazón. Ir a una vigilia hace 20 años atrás era algo impresionante. Usted iba y usted palpaba que la presencia era más real que el aire, que el viento. Ahora usted va a una vigilia y si usted no le da sopa a la gente no se siente bien. Porque algo se perdió algo. Y por eso es que tenemos gente en depresión dentro de la iglesia, gente con un espíritu de suicidio dentro de la iglesia, pastores que han llegado al punto de quitarse la vida, líderes que se han puesto una soga en el cuello, realidades espirituales que han embargado al pueblo, personas atadas a vicios. Yo en estos días que estuvimos en un servicio estaba hablando con alguien